Doctor, bienvenido. Encantado de estar con ustedes. Bien, hay una reiterada injerencia, una postura que ha generado ya rechazo en los peruanos de la CIDH, ¿no? En este caso, ha emitido un pronunciamiento el día de hoy rechazando la ley de amnistía, solicitándole al Poder Judicial peruano que ejerza control de convencionalidad antes de aplicarla, básicamente diciéndole que no la aplique. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, ya en su momento se había incluso expresado negativamente ante la posibilidad siquiera de que la ley fuera promulgada. Yo creo que la verdad que no tiene razón. Para mí la ley es absolutamente constitucional, pero fuera del aspecto constitucional necesaria. ¿Por qué digo que es constitucional? Porque lo señala la Constitución. La Constitución habla de una facultad exclusiva y excluyente de la Presidencia de la República, que es el indulto. ¿Qué es el indulto? El perdón. Pero habla también de otra institución jurídica, que es la amnistía, que es una función exclusiva y excluyente, pero del Congreso de la República, que no es perdón, sino es olvido, no hubo delito, y por lo tanto sale fuera. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Porque se quiera dar privilegios a militares, policías y ronderos? No, porque el Poder Judicial y el Ministerio Público, que están saltando hasta el techo por esto, son los responsables. Si ellos hubieran hecho su tarea a tiempo y bien, esto no sería necesario, porque se habría lógicamente condenado a los que tienen algún problema penal y se hubiera absuelto a los demás. Pero estamos frente a procesos penales contra policías, ronderos y también militares que duran 5, 10, 15, 20 años. Acuérdate que inclusive antes del terrorismo, para el caso de El Frontón, el próximo año son 40 años. Sí. Ya se ha muerto Alan García, ya se ha muerto el almirante Giampietri. Esto es de locura. Acuérdate también que un tema que sí tuvo que ver con el terrorismo, porque el movimiento revolucionario Tupac Amaru capturó la residencia del embajador del Japón y tuvo secuestrados a un montón de peruanos y extranjeros. Y estos que fueron héroes y que expusieron su vida y murieron por lo menos 2 militares y más otras personas como el juez supremo Justi, demoraron los procesos por gusto durante 17 años. Sí. Y soy testigo, no solamente eso, sino que los defendí ante la Comisión, ante la Corte Interamericana, ad honorem, absolutamente ad honorem, sin el pago siquiera de una gaseosa o de un agua mineral. Pero cuando dicen, es decir, hay gente que dice que cuando el sistema interamericano le dice al Poder Judicial y al Congreso lo que tiene que hacer, no solamente es una injerencia, sino que es un debilitamiento de su propia institución también. Pero por supuesto, pero tienen además un sesgo muy izquierdoso, que recién se está componiendo un poco con la llegada a la Corte de Alberto Boré Odría, que es un demócrata y es una persona que cree en el sistema y es un excelente jurista. Pero muchos de los que están en la comisión, los comisionados y los magistrados de la Corte, tienen no solamente ese sesgo rojo, sino adicionalmente una predisposición contra la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay 3 posiciones claras sobre esto. La primera es no hacer nada. La segunda, irnos de la Corte y de la Comisión. Y la tercera, hacer modificaciones en el sistema para que el sistema sea aceptable. Ahora, ¿es necesario una autoridad supranacional que vele por los derechos humanos en el Perú y en toda América? Yo creo que sí. Más aún, estoy convencido que sí. ¿Por qué? Porque pueden haber, de nuevo, ojalá que nunca lo haya, gobiernos como Odría, como Velasco, Alvarado, etcétera, que hacían barbaridades, que iban con los soplones a las casas y se llevaban a la gente, que te expatriaban, te mandaban, te ponían en un avión, en un barco y chao. Te ponían en la cárcel por gusto. Esto ha pasado.
Y entonces en esos momentos de estas dictaduras fuertes, tus autoridades nacionales no te sirven de nada, se mueren de miedo inclusive los fiscales y los jueces. Por eso es que es necesario un sistema supranacional. En el 2007 yo era embajador en la OEA y comenzamos a hacer un sindicato de países para exigir modificaciones en el reglamento de ambas instituciones y también en los estatutos. Se avanzó un poco, pero faltan más. Y entonces en el Congreso se debatió una ley para resolver este asunto. Y se optó por ¿cuál? Por ese término medio. Nos vamos si es que lo que presentemos a la OEA para hacer cambios no los aceptan, pero si los aceptan, qué bueno, y nos quedaremos en el sistema, pero con un sistema remozado y con un sistema que responda realmente a la creación por la Convención de San José, ¿no? Sí, pero hay personas que tienen experiencia en cargos como ese, el que ocupó en el 2007 en la OEA. Se me viene a la mente el ex canciller González Olaechea, que estuvo acá la semana pasada. De las 3 opciones que ha dado usted, él sería partidario de la segunda, no hacer nada. Porque mientras se proponen cambios y que de repente llegan a buen puerto, alguna postura hay que tomar, ¿no? O vas a cumplir lo que dicen o no vas a cumplir. ¿Sería bueno sencillamente ignorarlo? No, porque no creo que sea partidario de salirnos, ¿no? No, yo estoy en la posición intermedia, que es la que ganó en el Congreso y que es la que comencé en el 2007, cuando era canciller José Antonio García Belaúnde, y lo hicimos en coordinación y se optó por ello. Entonces, hay que seguir, para mi criterio, lo que comenzó en el 2007, hacer las rectificaciones, pero no irnos. Necesitamos un sistema supranacional serio, eficiente y sin sesgos políticos. Pero en este caso que nos está prácticamente ordenando algo, ¿qué cosa? No hacer nada. Pero ¿qué vas a hacer? Es una opinión, ignorarlo. Es una decisión. Más aún, comienza esto con el presidente de la Corte, que en un proceso de verificación sobre el cumplimiento de algunas sentencias que dio, él ordena, sin tener autorización para ello y sin tener esa prerrogativa, que el Perú no promulgue. ¿Quién es él para decir que el Perú no promulgue? O sea, no solamente pretenden resolver a posteriori lo que haga el Perú, sino le están diciendo a la Presidenta de la República: oye, usted, señora, usted no promulga lo que ha aprobado el Congreso. Yo, que la señora, si hubiera estado en sus zapatos, el 28 de julio mismo y en el Congreso mismo le doy su estate quieto. Venga acá la ley, levanto las observaciones, vengo la ley y la promulgo. En el mismo Congreso. Pero mi opinión también, si me permites agregar algo, es que el Congreso, mejor dicho, el Ejecutivo, la Presidencia, el Gobierno, están en un plan de marchas y contramarchas, porque tienes la ley que la observó, sale el primer ministro a decir que habrá una comisión de alto nivel para lo mismo que dice la ley, y después sale la Cancillería con una resolución del secretario general, ni siquiera publicada en el Peruano, que dice una comisión de la Cancillería para hacer lo mismo que ya se dijo en la ley y que ya lo había señalado el presidente del Consejo de Ministros. ¿Quién los entiende, por el amor de Dios? Y que se terminó haciendo, finalmente. Así es. Ellos piden hacer control de convencionalidad para que lo entienda la gente, ¿no? Incluso el que menos sigue este tipo de cosas y comprende términos jurídicos, ¿no? ¿Qué cosa es control de convencionalidad? Verificar desde el sistema interamericano si las normas que se emiten por los países miembros del sistema están acordes con la Convención Interamericana de Derechos Humanos de San José. Eso es el control. Es eso, o sea, no es igual control como difuso. tienes, igual no. Okay. El control difuso es el control que ejercen el Poder Judicial en casos concretos. No aplicar la norma si creen que colisiona con la Constitución, que no es lo mismo que el control concentrado que ejerce el Tribunal Constitucional y que por lo tanto es erga omnes, es para todos, no solamente para un caso concreto.
Igual como hay ese control de constitucionalidad, hay el otro, el de convencionalidad. No si está de acuerdo con la Constitución, sino si está de acuerdo con la Convención, Y que debería primar la convención. según ellos. Ok. ¿Esto se ha dado antes? Control de convencionalidad, sí, muchas veces. Ignorando leyes dadas por un Congreso peruano. Sí, sí, se ha dado. Porque no todas, tampoco las leyes son siempre constitucionales. Hay la presunción de constitucionalidad, pero puede el Tribunal Constitucional declarar que es inconstitucional y por lo tanto no tiene ningún efecto. Los detractores de la ley dicen que promueve impunidad. ¿Promueve impunidad esta ley? Mira, no creo que promueva. Que puede haber impunidad en algunos casos, sí, pero también es verdad que la justicia que tarda no es justicia, y también la propia Convención de Derechos Humanos de San José señala que se debe cumplir con los plazos y que los plazos no pueden ser tan extensos como hoy día existen. Plazo razonable. Plazo razonable, ese es el término. Jurisprudencia lo han definido más de una vez, entre es. 3 a 5 años. Pero, ¿en qué casos podría haber, en honor a la objetividad, impunidad? ¿De sentencias que vayan a ser liberados? Mira, no creo en sentencias, pero sí, esta norma va a liberar a muchos que son inocentes, les va a cortar inclusive los juicios, porque la amnistía tiene el carácter además de cosa juzgada. Pero de repente hay algunos que en la lucha contra el terrorismo se han excedido. Yo no lo sé, ni tú tampoco, pero pudiera haber. Entonces, como la norma es genérica, lamentablemente pues caen los propios, los ajenos, los que transgredieron la ley y los que no lo hicieron. Y viene el criterio de quienes dicen que, bueno, si es que hubieran habido excesos, los militares actuaban en una guerra que no solicitaron participar. Por supuesto, y no solamente eso, sino, qué raro, ¿no? A los únicos que se les juzga, salvo en el caso de Abimael Guzmán y unos cuantitos más, son a los militares y policías y ronderos. A los otros no, son unos angelitos. Los malos son los que defendieron al país. Los malos son los que tienen que preservar la democracia. Los malos son los que tienen que mantener la paz, la tranquilidad y el orden público. Estamos locos. Sí. El Ministerio Público, a través de Rosario Kiko Palomino, fiscal, ha dicho que van a presentar una acción de inconstitucionalidad sobre esta norma. Tenemos ahí las declaraciones para poder obtener la redacción del doctor Flores Arauz luego. Sobre la ley número 32419 promulgada, que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa involucrados en acciones durante la lucha contra el terrorismo en el periodo 1980-2000, reiteramos nuestra posición de que dicha norma resulta jurídicamente inviable, vulnera principios constitucionales esenciales y contraviene obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano en materia de derechos humanos. Esta ley afecta esencialmente el cumplimiento de los deberes de investigar, sancionar y reparar graves violaciones de derechos humanos. Estaremos solicitando formalmente a la Fiscalía de la Nación la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley. Los fiscales del subsistema especializado, reunidos recientemente para el análisis de esta norma, reafirmamos el compromiso institucional con la supremacía constitucional, el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas. Dice la fiscal Rosario Kiko Palomino, entre otras cosas, que esta ley afecta esencialmente el cumplimiento de reparar graves violaciones de derechos humanos. ¿Qué comentario sobre su postura? Mira, tendría que decir cuáles son. Ahora, su prerrogativa, como la tienen otras autoridades, es poder llegar al Tribunal Constitucional con una acción de inconstitucionalidad sobre cualquier ley. Es una potestad que tiene. Pero lo que debería hacer en lugar de eso, de ejercer esa potestad, debería cumplir con su deber general, que es hacer que los juicios funcionen, que sus acusaciones sean probadas y que se terminen a tiempo los procedimientos. Pero esta señora está simplemente poniéndole objetos a una ley emitida por el Congreso y promulgada por la Presidenta de la República
pero no está haciendo su mea culpa de que eso se da porque lo otro no ha funcionado, que es de su competencia. Y digamos, los plazos interminables de las investigaciones también. No puede durar 30 años. 40, has visto con lo del frontón. El tema, que no eran policías, pero sí militares, que realmente fue heroico lo que hicieron con la residencia del Japón, y es una acción que se estudia además en las escuelas de inteligencia, en las escuelas militares de todo el mundo, exitosa, y duró 17 años. Entonces, tiene que hacer algo el Estado, y lo hizo. Y yo creo que inclusive a destiempo, porque esto se ha debido hacer muchísimo antes. Y ahora los que pedimos, que creo que estás tú, estoy yo, que vemos las demoras en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, no solamente en los casos penales, en los laborales, en los comerciales, en los civiles. Estamos hartos. Oye, te cuento, en mi estudio somos 15 abogados. Y tenía un caso mío, un sinvergüenza, inquilino precario, sin título, en un departamento que tengo, mío, en Javier Prado. Me demoró 7 años sacar a este precario. ¿Tiene lógica? No. Te hacen sentencias y resoluciones kilométricas sin necesidad alguna. Y te hacen estas resoluciones de 50, 80, 100 páginas, lo que puedes decir argumentando bien en 3 o 4. Vamos a otro tema también que quiero obtener su apreciación, la controversia con Petro, ¿no?, que él ha desencadenado entre Colombia y Perú. ¿Qué opina de eso antes de entrar a cosas más específicas? Mira, este caso ha sido muy tocado últimamente, pero la verdad es que después de la convención del 22 con Colombia, y después de la resolución en Brasil, en Río de Janeiro, del 42, creo. ¿El protocolo de Río? El protocolo de Río, quedó este tema zanjado. Después se pusieron hitos, hubo comisiones, antes se llamaban de amonjonamiento, después de colocación de hitos y después de buscar fórmulas geográficas claras que reafirmen lo que dice en el papel en los tratados. Uno de los embajadores que más trabajó en esto fue Colunge, como lo ha recordado Natalia Primo hace 2 días en su artículo semanal en un medio escrito peruano. Es clarísima la posición del Perú. Tenemos toda la razón. ¿Qué está haciendo Petro? Está repitiendo algo que ya se hizo en Ecuador. Tú te acordarás de Velasco Ibarra, varias veces presidente, que cada vez que tenía un problema interno, para juntar a los ecuatorianos y que los respaldaran, generaba un conflicto absolutamente artificial con el Perú. Petro está haciendo exactamente lo mismo. Él se va a ir en agosto del próximo año, creo que es el 7 de agosto. De manual. ¿Ah? Es de manual. Así es, entonces tiene problemas internos, tiene elecciones, se va a ir en un año, un poco menos de un año, y entonces se está tratando de generar simpatía en todo el electorado a su favor o del candidato que él ponga. Esto es lo real. El tema es absolutamente artificial e inorgánico. Por eso es que no hay que caer tampoco en los juegos, ni tampoco hay que provocar más, hay que resolver este problema llamándolos a la razón, llamándolos también a la hermandad peruana colombiana, que ya tiene pues un poco más de 100 años. Entonces, llevarlo por la vía del derecho, que se puede ganar muchísimo más, y no incordiarnos con un país en el que tenemos también otros intereses recíprocos. Estamos en el acuerdo de Cartagena, o sea, la comunidad andina. Tenemos una serie de decisiones que son a favor del comercio entre los países del área andina, entre los cuales está Colombia y Perú. Somos además, con México, Colombia, Perú y Chile, estamos en otro acuerdo económico muy importante.
tenemos cosas en común que son muchísimo más importantes que parte de una isla chinería que no es Santa Rosa. Después al otro pedazo le han puesto Santa Rosa. Pero ¿qué es chinería? No hay problema. Hay un tema absolutamente artificial. Sí. Y los intereses reales que tenemos con Colombia son muchísimo más importantes que este tema que tiene que resolver de todos modos en el mandato de Petro o en el siguiente, pero se tiene que resolver por las vías diplomáticas. Pero los propios colombianos no están de acuerdo con la postura de Petro. Eso ha quedado claro. No ha quedado claro. Tienes de todo. Bueno, lo que pasa que es más noticia los que están en contra de Petro, ¿no? Sí, bueno, debe haber una facción que los apoya porque no conocen. Pero si se pretende activar la COMPERIF, como ha dicho él, ¿no? Esta comisión mixta permanente para la inspección de la frontera entre nuestros países, Colombia y Perú, y discutir soberanía sobre la isla, ¿usted considera que debería sentarse en esa mesa el Perú? Mira, las relaciones internacionales no se llevan en los cuarteles, se llevan en las mesas de conversaciones. No digo de negociaciones, porque tenemos toda la razón, pero si en esa mesa de conversaciones hay que explicar cuáles son nuestras razones, hay que acreditar lo que decimos y hay que convencerlos para que dejen de fregar. No sé si ha sido Elmer Schialer, no lo puedo confirmar, parece que sí ha sido el actual canciller, pero sí alguien de muy alto nivel y del sector que ha dicho que si eso es lo que propone discutir Colombia, el Perú no debería sentarse, porque eso no es materia de discusión. Mira, todo es materia de discusión cuando hay una parte que no está de acuerdo o que cree que la otra no lo tiene. Entonces, la diplomacia es eso, por el amor de Dios. La diplomacia es conversar, concertar, pero a veces inclusive hacer mutuas concesiones. ¿Cuál sería una excepción? Es decir, si mañana viene un gobernante peruano y dice, yo siento que Bogotá es de Perú, ¿también se debería sentar Colombia a discutir eso? Cualquier diferendo que haya, real o artificial, tienes que conversarlo, porque es un problema, y el problema hay que evitar resolverlo por las armas. Ahí sí. Todos pierden. Para terminar, ¿cómo ve esta carrera electoral que ya de algún modo se inició? Bueno, hasta ahora a mí personalmente no me preocupa mucho la cantidad de candidatos que van a haber. ¿Por qué? Porque no van a pasar la mayoría a la valla, pasarán 5 o 6 y regresaremos a lo que siempre fue el sistema de partidos en el Perú, que lo malogró Vizcarra y Tuesta. Hay que decir las cosas como son. Absolutamente. Y lo que más malogró fue la no reelección parlamentaria, con lo cual tuviste el símil de los colegios en el Parlamento, en que tenían su pizarrón, su tiza, su mota, con alumnos, pero sin profesores. Todos hemos sido novatos en alguna oportunidad, pero tenías de quién aprender, porque había gentes que ya habían estado en el Parlamento, algunos de muchos años y otros recientes, pero tenías un Ramírez del Villar, un genio político y gran jurista, tenías un Osterling, Felipe, tenías un Ernesto Alaiza Grundi, tenías un Luis Alberto Sánchez, tenías un Armando Villanueva, tenías un Javier Orlandini. De solamente ver sus dictámenes, de solamente escucharlos, estabas aprendiendo y tenías la intención incluso de mejorar o superarlos, pero en esto no han tenido de quién aprender. Podrán ser algunos muy, ¿qué te puedo decir?, dedicados a lo que fue lo suyo, muy competentes en lo que fue lo suyo, pero en lo que es el Parlamento, la verdad que todos son primerizos. Pero con la experiencia congresal que tiene usted, ahora este sistema bicameral es sui generis, ¿no? Va de diputados al Senado, ya no regresa para ser aprobado por insistencia. 31 personas podrían gobernar. Sin ninguna duda, y además con un sistema poco calificado, porque tienes en el Senado, que debería ser un Senado con visión nacional, frente a diputados que debía ser de visión regional lo suyo. Acá tienes una mazamorra. Algunos son de nivel nacional, otros son del sistema local. No sé en qué va a terminar.
Antes tenías que ponerse de acuerdo y había lo que se llamaban las conferencias, que demoraba, pero llegabas a una ley que era fruto de un consenso entre dos cámaras. Mira, yo he tenido el privilegio de estar en el sistema bicameral en el 90 y después en el unicameral a raíz del Congreso Constituyente, del famoso CCD. Pero te cuento como anécdota, una ley tan sencilla como cambiar el INTI al Nuevo Sol, que fue una de mis primeras leyes, me demoró un parto, 9 meses en idas y vueltas. Entonces cuando vino el sistema unicameral a mí me sedujo, pero después entendí que ante la rapidez del íter legislativo en un sistema unicameral debe ser más importante la seguridad jurídica con un Congreso bicameral, que las dos cosas se discuten en diferentes momentos, pero abiertamente, y que incluso los terceros, los interesados o no interesados, pueden dar sus opiniones. Es muchísimo más democrático y te da seguridad jurídica. O sea, la calidad final de la ley. Así es. Ok. Gracias por estar acá. No, encantadísimo. Un gusto de verlo.